La trigonometría y la electricidad están estrechamente relacionadas. El mayor uso de la trigonometría en la electricidad está basada en múltiples aplicaciones que tiene específicamente en corrientes alternas. Corrientes eléctricas. El término corrientes eléctricas se emplea para describir la tasa de flujo de carga que pasa por alguna región de espacio. La mayor parte de las aplicaciones prácticas de la electricidad tiene que ver corrientes eléctricas. Por ejemplo, la teoría de la luz, destellos suministras y corrientes. Corriente alterna. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían clínicamente y cambian repentinamente de polaridad. Esto es, su voltaje instantáneo va cambiando en el tiempo desde cero a su máximo positivo, vuelve a cero y continúa hasta otro máximo negativo, así sucesivamente. La corriente alterna más comúnmente utilizada cambia sus valores instantáneos de acuerdo con la función trigonométrica seno. De ahí su denominación de la corriente alterna sinusoidal. Una señal sinusoidal, tensión o corriente se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos como una función del tiempo por medio de la siguiente ecuación. Cuando se tiene un circuito de un condensador y una bolsa, se le llama circuito resonante. Si el condensador y la bobina están conectados en paralelo, entonces su impedancia es baja, pero para la frecuencia específica su impedancia es elevada. Se dice entonces que esa es su frecuencia de resonancia. Si el circuito LC le suministramos un impulso de corriente, el circuito entrará en oscilación precisamente a su frecuencia de resonancia. Todo parece correcto, pero siempre me ha causado curiosidad por qué en la fórmula aparece el número pi. Es decir, por qué en una fórmula de manejo de electricidad se introduce un número pi, que es un concepto tomado de la geometría. ¿Por qué la geometría tiene que ver con la electricidad? Pi, por definición, es la relación que hay entre la circunferencia y su diámetro. Es un número constante que se considera irracional porque no puede ser escrito como la relación de dos números enteros. Tampoco puede ser escrito en forma decimal porque su número de decimales es infinito y nunca se terminará de escribir. El valor de pi es 3,14159 y de ahí en adelante. Es un valor muy aproximado al número pi y suficiente cuando hacemos cálculos, pero no es solo en la fórmula de la frecuencia de resonancia donde aparece el número pi. Su presencia es bastante común en fórmulas eléctricas, así como otro numerito también irracional llamado número e, con un valor aproximado a 2,71828. Pero regresamos a nuestro cuestionamiento del por qué pi aparece en una fórmula en que usamos dos componentes eléctricos como son una bobina y un condensador. Pues bien, en electricidad usamos corrientes alternas cuando el parámetro eléctrico, voltaje o corriente, amperios, cambia periódicamente, periódicamente periodo es el intervalo de tiempo entre dos valores de amplitud iguales. Y el inverso del periodo es la frecuencia que nos indica cuántas veces el periodo se repite en la unidad de tiempo. Una forma de generar corriente eléctrica es rotar una bobina entre un campo magnético, es lo que se llama un generador eléctrico o dinamo. La corriente se genera porque la bobina corta líneas del campo magnético y la intensidad depende del ángulo.